Muy buenos días al público que nos acompaña el día de hoy. Estamos de vuelta en el canal con la unidad respectiva a las relaciones individuales de trabajo, en donde les mencionaremos los subtemas respectivos a dichos temas como lo son las definiciones fundamentales como trabajador, patrón y trabajo, protección e integración del salario, duración del contrato, jornadas de trabajo, tiempos extras, días de descanso, vacaciones y días festivos, capacitaciones y adiestramientos, derechos de antigüedad, pago de prima, derechos de preferencia, ascenso, invenciones, causas de modificación, rescisión y por último causas de terminación. Para ello nos encontramos con mis compañeros Michelle Ferrer. Hola, buenos días. Marcia Palafox. Hola, buenos días. Moisés Paniagua. Hola. Y un servidor, Osiel Rojas, todos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Tehuacán. Comenzando, este video tiene como finalidad que ustedes conozcan el significado y la importancia de las relaciones laborales, toda vez que el derecho laboral se encuentra supeditado a un patrón y a un trabajador. Eso es lo que genera los derechos y obligaciones señaladas por la Ley Federal del Trabajo. Además, conocerán quiénes son los sujetos de las relaciones laborales. Para dar pauta a este capítulo, debemos conocer conceptos básicos que corresponden a esta unidad. Para esto, me apoyarán mis compañeros con las siguientes definiciones en base a la Ley Federal del Trabajo. Claro, en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo se entiende por trabajadora la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Este trabajador puede ser catalogado de confianza dependiendo de las funciones desempeñadas. Por su parte, son funciones de confianza aquellas como las de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización y todas aquellas que se relacionen con trabajos personales del patrón. Esto lo dicta el artículo 9 de la misma ley. Bueno, por otra parte tenemos al patrón. El artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Ahora bien, si un determinado trabajador utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón del primer trabajador también lo será de estos últimos. Asimismo, el patrón contará con funcionarios que serán considerados sus representantes. En el artículo 11 dice que los directores, administradores y gerentes que ejercen funciones de dirección o administración serán considerados representantes del patrón. Otro concepto importante a tomar en cuenta son los intermediarios, que es la persona que interviene en la contratación de los trabajadores que presentarán el servicio. Artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Y por último, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo señala que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que se dé origen a la presentación de un servicio o trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Efectivamente, todos los conceptos que acaban de mencionar son imprescindibles para comenzar esta sesión. Sin embargo, otro factor relevante a tomar en cuenta, que aunque no se menciona en el artículo 20 como tal, es que el simple hecho de que un individuo tenga esa condición de salario ya permite establecer una relación laboral, es decir, una subordinación, porque si no existe el primer requisito no hay una relación de trabajo, lo que sería un contrato consensual. Y estas son dos cosas distintas, ya que es vía civil o mercantil según sea el acto, y en el caso de las relaciones de trabajo, el salario representa subordinación. Aquel que desempeña la función debe atender a un horario por el cual forzosamente obtenga un lucro al cual se le denominará salario tal y como lo acaban de mencionar. Así es. Además, para que exista la relación laboral, puede existir un contrato y puede ser escrito donde se aceleren los derechos y obligaciones de las dos partes. Y si no existiere el simple hecho de que existe el salario y que exista la subordinación, eso hace presumir que en realidad está presente la relación laboral. Y como lo acabas de mencionar, Osiel, este hecho viene fundamentado en el artículo 26 de la Ley Federal del Trabajo. Así es, por ejemplo, puede ser que muchos de ustedes habrán desempeñado la prestación de un servicio donde no existe un contrato laboral como tal, pero eso no significa que no exista la relación laboral, ténganlo en cuenta. Y si se preguntan cómo es que lo pueden probar en juicio, recuerden que en un juicio hay distintas formas de probanza en esas pruebas. También las otorga la Ley Federal del Trabajo. Una de ellas puede ser las testimoniales.
Si no existe contrato escrito mediante testigos, se puede corroborar que sí hay subordinación mediante pago de un salario hacia un jefe en particular. Es lo que se puede manifestar en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo. Otro punto clave en lo que acabas de mencionar, Ociel, es que esto tiene trascendencia porque con esa presunción se va a incluir todas las prestaciones que conlleva a cabo la función laboral, como fondo de ahorro, servicio de salud, aguinaldo, reparto de utilidades, es decir, todo este tipo de situación dependiendo del giro de la empresa, claro está. Efectivamente, de igual manera, en el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo se establece que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existen contratos colectivos aplicables. Asimismo, serán 2 ejemplares, por lo menos de los cuales quedará uno en poder de cada parte. ¿Y qué es lo que debe contener este escrito? Bien, pues según lo dictado en el artículo 25 de la misma ley, establece que el escrito que conste las condiciones de trabajo deberá contener, fracción 1, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, CURP, RFC, domicilio del trabajador y del patrón. Fracción 2, si la relación de trabajo es para obrar o tiempo determinado. Fracción 3, determinar con la mayor precisión posible el servicio que se va a prestar. Fracción 4, lugar o lugares donde deba presentarse el trabajo. Fracción 5, duración de la jornada. Fracción 6, la forma y monto de salario. Fracción 7, día y lugar de pago de salario. 8, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos del programa y planes establecidos conforme a lo dispuesto en la ley. 9, otras condiciones de trabajo como lo son los días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón. Y por último, fracción 10, la designación de los beneficios a los que refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Sin embargo, tal vez ustedes ya más de una vez habrán preguntado, ¿existe algún tipo de obstáculo para celebrar estas relaciones? Claro que lo existe. Hay un limitante para acelerar este tipo de relaciones y están en el artículo 22 de la ley. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en la ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitan autorización de sus tutores y a falta de ellos los menores trabajadores deberán perseguir el pago de salarios y ejercitar en su cargo las acciones que le correspondan. Pero, entonces, ¿cuál sería la limitante? Pues que menores de 14 años no pueden trabajar, y si eres mayor de 15 años, puedes obtener este beneficio siempre y cuando tengas autorización de los autores. Si no es así, no se podrá llevar a cabo la relación laboral. Efectivamente, es cierto todo lo que mencionas. No obstante, la relación también se condiciona al patrón, porque esta condición también debe de estar autorizada por alguno de los órganos que se establecen en el artículo 22. La inspección de trabajo, autoridad política, en ese momento o incluso el mismo sindicato. Entonces está condicionado, ya que recordando como tal al menor se le da un trato distinto. Este converge más derechos. Uno de ellos es el contemplado en el artículo 4 constitucional, el cual consiste en el interés superior del menor. Los menores como tal, pues ya son adolescentes en teoría, pero al final de cuentas sigue siendo un menor porque no alcanzan la mayoría de edad, que son 18 años. Es decir, que la teoría legal manifiesta que los menores de 18 años aún no contemplan las magnitudes de sus actos en su totalidad. Es por eso que la ley da ciertos beneficios. En este caso podemos destacar lo que se trata de impedir es que se lleve a cabo la explotación de los menores. Ahora bien, dejando de lado este tema, sabemos que toda prestación de servicio conlleva lo que es una remuneración hacia el trabajador, en este caso el salario. El salario como derecho del trabajador goza de protección legal para evitar que el empleador o terceros ejerzan derechos abusivos que lo perjudiquen en virtud de la situación o indefensión del trabajador que necesita del salario para satisfacer sus propias necesidades y las de su familia. Por ello es muy importante saber acerca de las normas protectoras del salario. Primero que nada, nos enfocaremos tanto en la Constitución Política así como en la Ley Federal del Trabajo.
Y bueno, primero que nada, ¿qué es lo que debemos saber sobre el salario? Primero, nos menciona que es la igualdad de salario. Esto viene fundamentado en el artículo 123, fracción séptima de la Constitución, y prácticamente ahí nos menciona que el trabajo igual va a corresponder salario igual, sea mujer, hombre. Siempre que éste esté desarrollando las mismas funciones, va a corresponder un salario igualitario, pues no debe haber discriminación, no se debe pagar lo mismo, esto lo establece la Constitución. Así es, debemos hacer énfasis en esto que acabas de mencionar, Michelle, acerca del salario igual, tanto para hombres como mujeres, ya que en el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo se menciona que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos que los hombres, pero no solamente de los derechos, sino también de las obligaciones. Además, otra norma protectora del salario es que en ese mismo artículo, pero en la fracción 8, nos menciona que el salario mínimo vigente está exceptuado de embargo, compensación o descuento alguno. Es decir, sabemos que respecto al salario se le puede hacer un descuento a los trabajadores. Sin embargo, la Constitución en este artículo establece que el salario mínimo vigente se exceptuará de lo ya mencionado. Ahorita el salario mínimo está en 123 pesos con 22 centavos aproximadamente. Por lo tanto, ese salario no puede ser tocado. Mencionabas que están prohibidos los descuentos al salario. Sin embargo, existen unas excepciones como pueden ser las deudas contraídas con el patrón. ¿Qué tipo de deudas? Pues si se están anticipando salarios, si se realizaron pagos hechos con exceso en su semana o su quincena por pérdidas, averías o si el trabajador está adquiriendo productos que realizan las empresas, pues también ese tipo de casos pueden descontarse al trabajador. Pero la ley menciona que en este caso de que el trabajador esté adquiriendo un producto que produce la empresa no puede ser mayor al salario de un mes y los descuentos que se le realice a ese trabajador no puede exceder del 30% de su salario. Pero ojo, aquí se menciona que el 30% del excedente del salario mínimo, es decir, si su trabajador gana 200 pesos diarios y el salario mínimo está en 123, el excedente de ese salario es de 77 pesos más o menos, pues de ese excedente solo se va a poder descontar el 30% para poder realizar el pago de estas deudas contraídas con el patrón. También, por pagos que se deben realizar al Infonavit, si el trabajador adquirió ese crédito por pensión alimenticia, estos son descuentos que están obligados los patrones a realizar a los trabajadores. El pago de cuotas sindicales, ya que hubo reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que si el trabajador establece que ya no quiere que se le descuente el pago por cuotas sindicales, pues la patronal deberá de ya no realizar ese descuento al salario del trabajador. También se puede realizar por descuento por pago al Fonacot, si también el trabajador solicitó un préstamo ante esta institución. También, si es en cajas de ahorro, la ley menciona que solamente el descuento será del 30% del excedente del salario mínimo vigente. Otra norma protectora que viene en el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo es que el pago de salario debe realizarse en moneda de curso legal. Es decir, que no le pueden decir al trabajador, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar con fichas, con vales, y estos vales los puedes ocupar en ciertas dependencias. Entonces, esto queda prohibido, ya que no está establecido que podamos realizar el pago con algo que pretenda sustituir a la moneda. Ahora bien, el salario y los salarios devengados son irrenunciables fundamentado en el artículo 99 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que los trabajadores, si ya tuvieron ese salario devengado, se lo tienen que pagar. No es aunque luego en las renuncias viene que los trabajadores renuncian a sus derechos o prestaciones. Esto no está permitido por la Ley Federal del Trabajo ni por la Constitución. Entonces, si tú ya laboraste cierta semana y no se te ha pagado, tienes la facultad de reclamar esos derechos devengados. Pero dime, Michelle, ¿el pago de estos salarios cómo debe realizarse? Bueno, sí, en el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo se establece que el salario se pagará directamente al trabajador, pero en caso de que el trabajador tenga un inconveniente para acudir al pago de ese salario, puede realizarse ese pago a la persona que esté como apoderado legal en una carta poder y ante 2 testigos. Todo así lo permite esta ley. Sin embargo, el principio de norma protectora dice pagarle directamente al trabajador. Asimismo, el artículo 101 establece que el salario podrá efectuarse por medio de depósito. Esto establece que previa aceptación del trabajador se puede realizar su pago a través de cuenta bancaria,
depósito, tarjeta de débito, pero menciona esta ley en este artículo que previa aceptación del trabajador, es decir, donde se realice esta aceptación desde el contrato individual del trabajo, debe quedar establecido que el trabajador acepta que se realice el pago de su quincena o semana a través de su cuenta bancaria y establecer en qué cuenta va a ser depositado este salario. Recuerden que este mismo artículo de la Ley Federal del Trabajo establece que al trabajador se le deben de hacer entrega de su recibo de nómina en el que quede claramente especificado qué conceptos se le están pagando, así como las deducciones, y aquí mismo se menciona que los trabajadores deben de firmar sus recibos de nómina. Otra norma protectora al salario es la que viene fundada en el artículo 108 y menciona que el salario se efectuará en donde los trabajadores presenten sus servicios. Es decir, si aún siguen manteniendo en las empresas el pagar directamente de la fuente de trabajo, nos menciona que debe realizarse exactamente ahí en días y horas hábiles y puede ser al finalizar la jornada, pero no está permitido, por ejemplo, que digas, oye, pero tu salario lo tienes que ir a recoger a otro domicilio. No, ya que la Ley Federal del Trabajo dice que el salario se debe dar en donde se realizó el servicio. Esta también es una norma protectora al salario. El artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, por su parte, nos menciona que los beneficiarios del trabajador, en caso de muerte, tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna circunstancia el trabajador falleció, quienes tienen derecho a esta indemnización son sus familiares. Pero recordemos que para esto las empresas pueden pagar correctamente, deben de pagar correctamente. Se tiene que establecerse un juicio especial en la que se establezcan quién es el beneficiario de este trabajador. Se tiene que llevar a cabo ese procedimiento especial. Ahora, en los contratos se tiene que especificar quién es el beneficiario del trabajador. Esta es una medida preventiva. Sin embargo, los familiares deberán realizar este procedimiento para que las empresas estén en aptitud de pagarles a la persona correcta, ya sea la esposa, los hijos, los padres. Siempre la Junta tiene que determinar a quién deben de pagarle esas indemnizaciones en caso de muerte del trabajador. Prácticamente estas son las normas protectoras al salario que se mencionan tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo. Ahora hablemos del siguiente tema, que es la integración del salario, que pues como sabemos es la remuneración o la recompensa que nos dan por realizar labores en algún ente económico. Este obviamente depende del trabajo que realizamos y no puede ser menor al salario mínimo que se oferta en nuestro país. Estas contribuciones deben estar estipuladas mediante contrato colectivo o individual, según sea el caso o giro de la empresa, tales como las prestaciones fijas, sueldo semanal, quincenal o mensual, que es el salario base que tenemos como empleados. Aguinaldo, artículo 87 y 88 de la Ley Federal del Trabajo, es la remuneración por el año que trabajamos, no como las vacaciones que se cumplen cada año desde la fecha que ingresamos, sino al final del año, en diciembre, aunque el pago se realiza con anterioridad. Vacaciones. Artículos 76 al 79 y 81 de la Ley Federal del Trabajo. Son un derecho de todos los trabajadores. Son días de descanso que se otorgan cada año y son 6 días laborales y con cada año aumentan 2 días hasta llegar a 12 días. Prima vacacional. Artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Es una prestación de ley o bonificación y las empresas están obligadas a darle a sus trabajadores y se entrega al cumplir un año de servicio y así sucesivamente. Esta es para servir de apoyo o ayudar para las vacaciones de los empleados. Como se mencionó antes, es una bonificación. O sea, que el salario se integra de las percepciones fijas y variables. En el caso de la prima vacacional, vacaciones y aguinaldo, se simplifica su pago mediante un factor diario que se obtiene de acuerdo a la antigüedad del trabajador, dividiendo dichas prestaciones entre 365 días del año. Exactamente, compañero, y que también cabe mencionar que si nuestros patrones no quieren pagarnos el aguinaldo podemos hacer huelga.
Si no quieren darnos nuestro día de descanso, demándalos, porque claramente son nuestros derechos y que en muchísimas ocasiones se presentan situaciones donde no quieren darnos nuestros días de descanso y prefieren pagarnos, o cuando se acerca la fecha de entrega de aguinaldo, comienzan los despidos para no darnos el pago. En fin, muchas injusticias que ocurren para ahorrarse dinero. Y claro, como creen que estamos a disposición por lo poco que nos pagan, pues no creen que podamos llevarles la contraria tan fácilmente. Sí, yo creo que esto está muy mal. Independientemente de que seamos profesionistas o no, nuestro salario tiene que ser acorde a nuestro desempeño, porque muchas veces se da el caso de que por no tener un título te pagan mucho menos, pero tenerlo tampoco te garantiza ganar una millonada, pero pues el estar mejor preparado sí nos ayudará de mucho. Claro, cada vez más nos exigen mayores niveles de estudio, habilidades, etc., y por salarios que parecen burla. Y lo mismo con la gente obrera o de oficios, gente que hace mucho esfuerzo físico que tal vez ni la misma empresa otorga medidas y material de protección para los obreros, teniéndolos trabajando en condiciones deplorables, en lugares sucios o de riesgo, que cuando sufren un accidente o se contagian de alguna enfermedad, los mismos patrones se deslizan de sus gastos que por su responsabilidad ocurre un accidente, o a veces también prefieren pagar gastos que otorgan un buen equipo de trabajo. Tan controversial el tema del salario y tan complejo que podríamos estar de las dos partes. Podríamos ser jefes o podríamos ser los empleados, y obviamente como jefes veremos la manera de tener más dinero y ahorrarnos unas cosillas y reducir salarios o recortar el personal. En México hay empresas que siguen dando trabajo con contrataciones hechas solo de palabra, en las que los trabajadores no cuentan con respaldo de su situación laboral, y pues por esta causa se tomaron medidas al respecto para tratar de que estos casos no se repitan. En la reforma de la Ley Federal del Trabajo se establecen los tipos de contratos permitidos entre una empresa y sus empleados. Así es, Michelle. Actualmente con la reforma laboral, cuando una persona presta sus servicios a otra como a un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario, se determina un contrato individual de trabajo. Y hoy más que nunca, ante la crisis por COVID-19 que se vive en todo el mundo, es importante estar al tanto de lo que pasa en nuestra vida laboral. Por ello, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo informó que ante la emergencia sanitaria no significa separar o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, dando seguimiento a las afectaciones laborales por despido y suspensión de labores sin goce de sueldo. Hablemos de los contratos en la Ley Federal del Trabajo. Se anexó el artículo 39A, el cual dispone en los periodos de prueba, los cuales tienen una duración de 30 o hasta 180 días dependiendo del puesto. Al momento en que un trabajador culmine ese tiempo y el jefe determinado define no proseguir con la contratación de la persona, deberá mantener presente la opinión de la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad para poder despedir al trabajador. En caso de que el jefe decida seguir con la relación laboral, al trabajador se le renueva un contrato de manera permanente. El contrato por tiempo indeterminado establece un periodo de tiempo de prueba, el cual no puede exceder más de 30 días hábiles, solo en el caso que se trate de puestos como dirección, gerencias y personas con funciones administrativas. Se les puede extender un periodo de prueba de 180 días, esto con el fin de verificar que el trabajador cumpla con los requisitos necesarios para el puesto y por la empresa. El contrato de tiempo indeterminado es continuo por regla general, según lo contempla la ley en su artículo 39-F. De igual manera, se puede efectuar este tipo de contratos de manera parcial cuando los servicios requeridos por la empresa, ya sean por ciertas actividades de temporada o ya sea que no se requieran los servicios toda la semana, mes o el año. Por ejemplo, si la empresa tiene en el año temporadas altas de venta, pues requiere empleados para esas fechas. De esa manera puede efectuar contratos por temporada para contemplar a los trabajadores cuando se les requiera, y los usuarios que laboran con esa modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores de tiempo indeterminado. Es importante que tanto las empresas como los trabajadores estén enterados de sus derechos y obligaciones conforme a sus contratos. Por lo mismo, es recomendable conseguir apoyo de manera profesional para que les redacten contratos formales y de alta calidad.
Por ende, para mayor seguridad, la empresa debe tener 2 copias del contrato, uno para la empresa y una copia para el prestador de servicios. De esa manera le sirve como evidencia de los beneficios y obligaciones. Claro, ya que como comentábamos en clase, a veces nuestros patrones nos asignan tareas que no nos corresponden o que no vienen incluidos en nuestro contrato, pero cuando decidimos demandar no podemos debido a que no contamos con una copia de nuestro contrato. O sea que con herramientas vamos a defendernos si no tenemos nada. El tener nuestro contrato cuando se celebra es importantísimo, como cuando lo firmamos. No nos dejemos engañar por quienes nos establece el contrato, ni estamos obligados a hacer lo que no nos corresponde porque tampoco se nos está pagando algo extra. Claro, y así se va renovando cada año, o cada que se venza, claro. O a veces tenemos los despidos injustificados y obviamente tiene que indemnizarnos lo que resta de nuestro contrato. Así nos hayan despedido un día antes de su vencimiento o un mes después de estipularse, con todo lo que incluye prestaciones, vacaciones, etc. Y así continuamos con la jornada del trabajo. En el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, es el tiempo donde el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, así sean horas, días, meses o años. Así es, en el artículo 59 se establece que el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales, pero como se ha visto hasta hoy en día, muchos rebasan las horas de trabajo, trabajando hasta 12 o hasta 15 horas, lo cual ya es una situación preocupante. Los trabajadores y el patrón podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente, como lo vemos en las maquilas. Estas laboran hasta el día sábado, pero solo hasta el mediodía, no regresan después como lo hacen de lunes a viernes. El artículo 60 establece que la jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. Jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna. Siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si son 3 y media o más, se tomará como jornada nocturna. Obviamente que también entre la jornada laboral tenemos un tiempo para comer y descanso, hasta 2 horas para salir, recoger a nuestros hijos de la escuela, etc. O incluso algunas empresas tienen sus comedores, ya que es un poco limitada la salida para la comida, pero así su salida del trabajo es antes, porque se reduce las horas por las horas que no salíamos a comer. Existen muchas lagunas en esto de la jornada laboral, ya que no todo es como se pinta en la ley y que muchas veces vemos que se lo pasan por donde quieren. Exceden las horas de trabajo sin pagos extras ni remuneraciones o algún otro día de descanso. Por otra parte, en el artículo 66 se establece que podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana, y así las horas de trabajo se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Y asimismo, en el artículo 68, nos dice, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo de la ley. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponde a las horas de jornada, sin prejuicios de las sanciones establecidas en esta ley. Así como vemos que las horas extra necesitan ser pagadas, no lo hacemos de gratis, porque claro, que nos está costando y en nuestro tiempo. No estamos como para regalarlo, debemos exigir estos derechos o nuestro pago cada vez que excedamos las horas de nuestra jornada laboral por cuenta propia y cuando se nos solicite. Así cuando las empresas requieran hacer inventario, corte de caja, recibir mercancía, etc. Claro, así también se incluyen los días de descanso. Obviamente que esos también vienen incluidos en nuestro contrato.
No es una obligación trabajar todos los días de la semana, debe haber al menos un día o dos de descanso. Bien, pues en el artículo 69 se menciona que por cada 6 días de trabajo disfrutará de un día de descanso por lo menos, con goce de salario íntegro. Esto quiere decir que no tienen por qué descontarnos esos días de descanso como si hubiéramos tenido una falta, porque suele suceder que algunos patrones no pagan las horas al mes o días completos, solo los que laboraron sin contarlos de descanso. En los reglamentos de la ley también se establece que los días de descanso son preferiblemente domingo, aunque claro, lugares donde la gente que descansa domingo acostumbra a ir como los cines, los restaurantes, bares, centros comerciales, pues son los días fuertes o con más ventas para ellos. Así que normalmente se toman el día o los días de descanso entre semana. Y como siempre, no pueden faltar los días que son de descanso obligatorio para todos los trabajadores. El 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración de 21 de marzo, el 1 de mayo. El 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre cada 6 años cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, cuando cambiamos de presidente de la República, el 25 de diciembre y el que determinan las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Así es, compañeros, todos merecemos un día de descanso y pues hasta el patrón también. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Creo que si siguiéramos a la ley no habría tanta explotación con los trabajadores, porque hasta en las escuelas se da eso, cuando los maestros tienen que trabajar horas extras que no les corresponden por algún curso vespertino, o los trabajadores que tienen un horario nocturno. No debemos dejarnos, pues tampoco hacer nuestro trabajo de lo que queramos. No todos los patrones son malos, ni todos los trabajadores muy aplicados que digamos. Bueno, compañeros, continuando con nuestro temario, seguimos explicando lo que son las vacaciones y días festivos. Las vacaciones es un término que procede del latín vacatio y que hace referencia al descanso de una actividad habitual que están asociadas al descanso, el ocio y el turismo. Gracias a las vacaciones se pueden disfrutar de actividades placenteras que por falta de tiempo no pueden realizarse en época laboral o de clases. Algunas de ellas pueden ser excursiones, el teatro, pasar la tarde en el parque y visitar un museo, entre otras. Claro, pero enfocándonos en la Ley Federal del Trabajo, contiene más especificaciones y los artículos van directamente a trabajadores con tiempo como lo es. El artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales, y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del 4º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Por otra parte, el artículo 77, los trabajadores que prestan servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones, en proporción al número de días de trabajos en el año. De mi parte, creo que el siguiente artículo complementa al artículo 76. Es el artículo 78 que fundamenta que los trabajadores deberán disfrutar en forma continua 6 días de vacaciones por lo menos. Lo importante que debemos saber es que en el artículo 79 se menciona que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados. Las vacaciones deben de concederse después del año de servicio. En el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo no hace mención que las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad, de acuerdo con ella el periodo de vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo. Así es. Una prima vacacional viene explicada en el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor al 25% sobre los salarios
que les corresponda durante el periodo de vacaciones. Esta prestación será pagada por el patrón el día anterior hábil en que inicie el trabajador a disfrutar su periodo vacacional. Te explicaré con un ejemplo de cómo serán los días de vacaciones cuando van aumentando los años. 1 año son 6 días, 2 años 8 días, 3 años 10 días, 4 años 12 días, de 5 a 9 años son 14 días, de 10 a 14 años son 16 días, de 15 a 19 años son 18 días, de 20 a 24 años son 20 días y de 25 a 29 años son 22 días. Por otra parte, los días festivos o feriados son aquellos considerados días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo. Pueden ser de carácter patriótico, cívico o político y religioso. Durante los días de descanso obligatorio, los trabajadores no están obligados a presentar sus servicios. Otro punto importante a tratar es el que viene en el artículo 74. Nos hace mención de los días de descanso obligatorio, los cuales son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y el que determinan las leyes federales y locales electorales, en el caso de elección ordinarias, para ejecutar la jornada electoral. Bueno, este punto lo repetimos para que nos quedara más claro y aparte, pues perdón por la interrupción, compañero, pero hay veces que si se trabajan esos días y no lo respetan. Por ejemplo, mi hermano estaba trabajando en una compañía de Pemex. Se supone que el 25 de diciembre no se trabaja y él asistió al trabajo, como un día normal. ¿Me puedes decir por qué pasó eso? Sí, compañera. Pues mira, en la Ley Federal del Trabajo estipula que hay pagos por prestación de servicios en días de descanso obligatorio. En el artículo 75 nos menciona que en los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones determinan el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, resolverá el tribunal. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio. Un salario doble por el servicio prestado. Es decir, que no solo tu hermano trabaja ese día, sino que hubo otros más que trabajaron. Tal vez le tocó a tu hermano porque él mismo eligió obtener el beneficio de tener un salario doble por trabajar el día de descanso obligatorio o porque fue elegido por los patrones. Bueno, gracias, compañero. Me tomaré la molestia de preguntarle por qué sucedió. No hay de qué. Para esto sirve la transmisión del podcast para resolver dudas e inquietudes. Muy bien, pues prosiguiendo con esta sesión, ahora hablaremos de las capacitaciones y días de adiestramiento. ¿Te has preguntado alguna vez a qué se refieren estas dos palabras? Si a ti en la escuela te han capacitado o adiestrado, si en el trabajo te capacitan o te adiestran, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, pues a continuación se las explicaré. La capacitación es el proceso educativo de corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada por medio de el cual las personas adquieren conocimientos desarrollados, habilidades y competencias en función de objetivos definidos. El autor Chavenato, en alguna de sus obras, menciona que la Junta de Conferencia Industrial Nacional de Estados Unidos, la finalidad de la capacitación es ayudar a los empleados de todos los niveles a alcanzar los objetivos de la empresa, al proporcionarles la posibilidad de adquirir el conocimiento, la práctica y la conducta requerida por la organización. Algunos beneficios que trae la capacitación son los siguientes: ayuda a la persona a solucionar problemas y tomar decisiones, favorece la confianza y desarrollo personal, ayuda a la formación de líderes, mejora las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos, ayuda a lograr las metas individuales, disminuye temores de incompetencia o ignorancia y hace sentir más útil al trabajador mediante la mejora del desempeño. Muy bien, Ociel. Creo que con esa información nuestro público ya tendrá en cuenta lo que es la capacitación. Ahora nos vamos con lo que es el adiestramiento. Se considera como el proceso mediante el cual la empresa estimula al trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos.
destrezas y habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea y así contribuir a su propio bienestar y el de la institución. Además de contemplar el proceso de selección, ya que orienta al nuevo empleado sobre las características y particularidades propias del trabajador. Para el autor Chiavenato, los objetivos del adiestramiento son incrementar la productividad, promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o funcionario, proporcionar al trabajador una preparación que le permita desempeñar un puesto de mayor responsabilidad, promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo, promover el mejoramiento de los sistemas y procedimientos, contribuir a reducir los movimientos de personal, tales como renuncias, destituciones y otros, y pues reducir el costo del aprendizaje. Muchas gracias por estas explicaciones, Michelle y Ociel. Después de haber explicado estos dos conceptos, nos iremos a la Ley Federal del Trabajo. Artículo 153A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo, que les permita elevar sus niveles de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así es, Marcia. Para estar un poco más claros, en el artículo 153b nos hace mención que la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Podrá formar parte de los programas de capacitación, el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o complementar ciclos escolares de los niveles básicos, medio o superior. Se debe de detectar las necesidades de capacitación que existe dentro de las empresas, según Werner y Davis. La evaluación de las necesidades detecta los problemas actuales de la organización y los desafíos futuros que deberán enfrentar. Bueno, después de haber explicado esto, me queda claro, o al menos entendí, que el adiestramiento se les da a los obreros para obtener un mejor rendimiento, sin la necesidad de tener teoría y así evitar tener más gastos. Por otra parte, la capacitación es más costosa, ya que se le da a los profesionistas y se les da desde un principio con teoría y práctica. También me queda claro porque, como ya antes mencionado con el ejemplo de mi hermano, él tuvo capacitaciones en Pemex y nos decía que eran muy caras, además de que eran sobre la plataforma. Una vez nos contó que un curso de 3 días le había salido en 5,000 pesos. Muy bien, pues siguiendo con el tema, se me hace muy interesante ya que habla sobre los derechos de antigüedad. Bueno, ¿y qué son los derechos de antigüedad? Es el término que se le da al reconocimiento del hecho consistente en la prestación de servicios personales y subordinados por un trabajador a un patrón mientras dure la relación contractual. Es decir, se refiere a la duración del empleo o servicio prestado por parte de los trabajadores. Si nos vamos directamente a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 158, capítulo 4, Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascensos, nos dice que los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Así, una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio, y ordenará que se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante la comisión y recurrir a la resolución ante el tribunal. Además, debemos guiarnos por normas de una prima de antigüedad que están enmarcadas en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las siguientes normas. 1. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. 2. Para determinar el monto del salario, estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486.
3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa injustificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación de despido. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan dicho porcentaje. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que le corresponda a los restantes trabajadores. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad y la prima que corresponda, se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501 que ya se mencionó en el tema anterior. Y la prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier prestación que les corresponda. Es gracioso que mencionemos esto del derecho de antigüedad, ya que actualmente las empresas están reaccionando de manera diferente ante este derecho y actualmente solo están elaborando contratos de un año, precisamente para evitar la creación de derechos de antigüedad. Yo conozco un caso de un profesor de secundaria que le estaba pasando cosas similares. En esa ocasión él era mi maestro de primero de secundaria y sin exagerar, solo teníamos de 2 a 3 días de clases y sus horas no fueron completas. Hasta que las madres fueron a ver lo que ocurría y lo que pasaba era que el maestro estaba arreglado eso de sus contratos para generar antigüedad. Lo que pasó era que solo lo estaban contratando por horas, cosa que no le convenía hasta que solo eso logró, tener un contrato de un año. Y pues lo que está pasando con las empresas ahora, para evitarles darles su pensión cuando se retiren. Muy bien explicado, compañero. Ahora podemos comenzar a hablar sobre lo que es el pago de prima por antigüedad. La palabra prima puede ser una recompensa económica que se le otorga a alguien a modo de premio o incentivo. En el siguiente artículo que mencionaré nos dará más razones de esta prima. Así pues, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. Fracción 1. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Fracción 2. Para determinar el monto del salario se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Fracción 3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Fracción 4. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Inciso A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede el 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Inciso B. Si el número de trabajadores que se retire excede el 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Inciso C. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. Fracción 5. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Fracción 6. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Bueno, compañeros, seguimos con lo que son los derechos de preferencia, ascensos e invenciones.
Como siempre nos regimos de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 154, los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes se le haya servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nuestra creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. Por otra parte, el artículo 159 prescribe que las vacantes definidas, las provisionales con duración mayor de 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos escalonadamente por el trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión. Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior a aquella en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y de subsistir de igualdad al que, previo examen, acredite mayor aptitud. A mi parecer, siento que para que un trabajador se gane lo que es un ascenso debe de contener habilidades, competencias que se van generando a través del tiempo en el que se está trabajando. No necesariamente se debe tener una familia para que te den el ascenso. Si tú quieres tener un ascenso, tienes como responsabilidad echarle ganas a tu trabajo, seguir estudiando y especializarte para que estés dentro de la competencia de los solicitantes al ascenso. Bueno, tenemos como siguiente lo que son las invenciones en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa se seguirá por las normas siguientes. Fracción 1. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Fracción 2. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de esta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente corresponderá al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por el tribunal cuando la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar el patrón no guarden proporción con el salario percibido por el inventor. Y fracción tercera, en cualquier otro caso la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente en igualdad de circunstancias al uso exclusivo o la adquisición de la invención y de las correspondientes patentes. Bueno, prosigamos con un nuevo tema, las causas de modificación, suspensión y rescisión. Estas, como en toda entidad, causan conflictos de orden económico y se deben resolver por medio de sentencias colectivas, ya que estas recaen en los conflictos de orden jurídico. Y bueno, en caso de que un trabajador crea que alguna regla o convivencia en la empresa está mal, ¿qué debería hacer ese trabajador para modificar esta regla? Buena pregunta. De acuerdo con el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, los sindicatos de los trabajadores o patrones podrán solicitar de las juntas de conciliación y arbitraje las modificaciones de las condiciones de trabajo, solamente cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen o cuando hay un riesgo de vida y esta origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Así la modificación de condición de trabajo queda resuelto. Ahora dígame, ¿el por qué se da la suspensión de trabajo en una empresa? Empecemos con lo que es la suspensión según la Ley Federal del Trabajo.
es la interrupción laboral de la relación laboral. La característica principal de la suspensión es que se efectúan los derechos y obligaciones fundamentales que nacen por motivo de la relación contractual. Hay que señalar que la doctrina lo clasifica en dos partes, en absoluta y relativa. La clasificación de los siguientes: la suspensión absoluta interrumpe temporalmente alguna o algunas de las obligaciones principales de alguna de las partes. Un ejemplo sería cuando un trabajador se enferma por dengue, entonces se tiene que ausentar hasta que ya esté bien y seguirá cobrando el 100% de su salario. Otro caso sería el de una incapacidad por maternidad. Durante ese periodo de maternidad no se presentará a trabajar de manera igual que el primer ejemplo. Seguirá cobrando su salario al 100%. Y la suspensión relativa interrumpe temporalmente las principales obligaciones de ambas partes. En el caso de que el trabajador disfrute de su permiso sin goce de salario, este no se presenta a cobrar y el patrón no tiene la obligación de pagar el salario. En ambas clasificaciones la antigüedad sigue vigente. Muy bien. ¿Y cuáles son sus causas para ser suspendido? Según lo que marca la Ley Federal del Trabajo, capítulo 3, suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Fracción 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. Fracción 2. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad. Fracción 3. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Fracción 4. El arresto del trabajador. 5. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma Constitución. 6. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales. Fracción 7. La falta de los documentos que exigen las leyes. Fracción 8. La conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta normalidad. Y fracción 9, la licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Eso sería para el caso del trabajador. Ahora, viéndolo desde la perspectiva de la organización, para suspender las labores en una empresa debe plantearse el conflicto de orden económico ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, los cuales siempre inoperante. La jurisprudencia 173 establece que los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable. Previa autorización de la Junta, la suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Ya que estamos hablando sobre este tema, he escuchado hablar sobre separación voluntaria. ¿Alguno de ustedes podría proporcionar información de este tema para nuestro público? O bueno, ¿podría darme una definición? Claro, yo te lo diré. Es la que se presenta cuando ambas partes, tanto patrón como trabajador, deciden dar por terminar la relación laboral de manera voluntaria. Su fundamento lo encontramos en el artículo 53, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, que dice: son causas de terminación de la relación de trabajo. Primero, el mutuo consentimiento de las dos partes. Segundo, la parte del trabajador. Tercero, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital. Cuarto, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifestante del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo y los casos a que se refiere en el artículo 434. Muy bien, ya entendido, pasemos con la sección final de este tema. Las rescisiones de trabajo que son el acto mediante el cual una de las partes da por concluida de manera unilateral la relación laboral. Esto significa que cuando alguna de las partes que conforman la relación laboral incumple con alguna o algunas de las obligaciones consignadas en la ley, a partir de ese momento nace el derecho de la parte afectada para rescindirle la relación laboral
a la infractora sin ninguna responsabilidad. Díganme, ¿cuáles son las causas de rescisión? Lo que marca la Ley Federal del Trabajo del capítulo 6, el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. De manera resumida, mencionaré lo más importante porque es muy amplio el tema de causas. Fracción 1. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador. Fracción 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Fracción 3. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. Fracción 4. Cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo. Y fracción 5. Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, en las obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo. También puede ser cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo. Revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Tener al trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Así pues, el patrón que despida a un trabajador debe darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Mencionas que la rescisión del trabajador se deberá darle aviso mediante un escrito. ¿Cómo se le llama este escrito y qué debe contener? Bueno, ese escrito se llama acta administrativa o laboral. Su objetivo es señalar y dejar evidencias de las infracciones en las que el trabajador ha incurrido y debe de contener lo siguiente. Detalle del momento en que se levanta, lugar, fecha, hora y personas que se encuentran reunidas junto con el cargo que ocupan dentro de la empresa. Descripción de los hechos, junto con el detalle de la regulación establecida en la empresa en que ocurrió la omisión. Espacio para que el trabajador dé su versión o réplica. Espacio para que algunos de los asistentes añadan comentarios relativos al documento que se suscribe. Fechas en que se afirma y firma de ratificación de los asistentes y testigos de los hechos, por lo menos 2, lo que testigos deben ser compañeros de trabajo que hayan presenciado los hechos. Ok, con esto nos queda claro el cómo debe ser un acta administrativa para la rescisión del trabajador. Pasemos al siguiente tema, que sería las causas de terminación de las relaciones de trabajo. Muy bien, son causas de terminación de las relaciones de trabajo según el artículo 53, capítulo 5 de la Ley Federal del Trabajador. Lo siguiente. Fracción 1. El mutuo consentimiento de las partes. Fracción 2. La muerte del trabajador. Fracción 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. Fracción 4. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Y fracción quinta. Fracción 5. Los casos que se refiere el artículo 434. Pero, y en dado caso que el patrón no dé las causas de terminación. Muy bien, pues en este caso será un juicio donde se tratará que el trabajador tenga que solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razones del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Ahora hablaremos del cálculo de indemnización y finiquito. Se habla de una indemnización en la rescisión.
Según la ley, ¿cómo se calcularía tal indemnización? Bueno, en la Ley Federal del Trabajador, capítulo 5, artículo 89, para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho de la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y las partes proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. En los casos del salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días, efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre 30, según el caso, para determinar el salario diario. Bueno, aquí nos podemos hacer la pregunta de cómo se calcularía un finiquito, que es algo similar a la indemnización, pero esto es usado para cualquier forma de extinción de relación laboral. Al momento de calcular o recibir el finiquito, en este se deben incluir los pagos básicos definidos por la ley. Entre estos destacan la fecha de ingreso de la actividad laboral y fecha de despido, renuncia o culminación de las obligaciones laborales, el pago por los días trabajados al momento de hacer despido. Por ejemplo, si el despido ocurre el día 7 de la quincena, se deben incluir la cancelación por esos días trabajados, el pago proporcional de los aguinaldos y vacaciones, otras prestaciones incluidas, tales como bonos, vales, comisiones en caso de que corresponda. Para quienes han trabajado por más de 15 años, se les incluye una prima por antigüedad. Lo igual es contar con todos los datos necesarios para que el cálculo sea lo más exacto posible. Muy bien, con esto concluimos el tema de cálculos de indemnización y finiquito. Ahora hablaremos del trabajo de las mujeres, que es un tema muy discutido por la sociedad, ya que dicen no tener los mismos derechos del trabajo que el hombre. Cuéntenme sus derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Un tema muy amplio, y según la Ley Federal del Trabajo, título 5, artículo 164, las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, aunque en mi opinión tienen más beneficio las mujeres que el hombre en cuanto a la ley. Y ese es otro tema aparte. Bueno, el artículo 170, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Fracción 1. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestión, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar en pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Fracción 2. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Fracción 3. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. Fracción cuarta. En el periodo de la lactancia tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en lugares adecuados e higiénicos que designe la empresa. Sección 5. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción 2, percibirán su salario íntegro en los casos que prorroga mencionados en la fracción 3. Tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días. Fracción 6. A regresar el puesto que desempeñaban siempre que no hayan transcurrido más de un año de la fecha de parto. Y fracción 7. A que se computen en su antigüedad de los periodos pre y postnatales.
Por lo que nos da a entender, la mujer es muy bien protegida por la ley. Y a ver, háblame de otro tema muy discutido, que es el del trabajo de los menores, cómo los protege la ley. Empecemos con el trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16, que deben quedar sujetos a vigilancia y protección especiales de la Inspección del Trabajo, artículo 173. También, los mayores de 14 años y menores de 16 años deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito del certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Artículo 174. ¿Y el menor puede ser contratado en cualquier tipo de trabajo? No, en cualquier tipo de trabajo no. En el artículo 175 queda prohibida la utilización del trabajo de los menores, fracción 1, de 16 años en, inciso A, expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, inciso B, trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres, inciso C, trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo, inciso D, trabajos subterráneos o submarinos, inciso E, labores peligrosas o insalubres, inciso F, trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal. Inciso G, establecimientos no industriales después de las 10 de la noche. E inciso H, las demás que determinen las leyes. Que quede claro, esto es para las empresas que contraten a menores. Bueno, ¿y de cuántas horas es su jornada de trabajo? Pues la jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposos de 1 hora por lo menos. Artículo 177. Y bueno, no todas las empresas les queda claro lo que son los derechos de los menores y de las mujeres. Yo provengo de un pequeño pueblito donde la fuente de trabajo es la maquila de tela, donde se puede ver con claridad que hay menores de 16 años trabajando casi 12 horas y con solo 1 hora de descanso. También las mujeres que están en gestación suelen ser despedidas sin ninguna indemnización o finiquito y hasta en algunos casos verlas trabajar en ese estado. En muchos pueblos y algunas ciudades suele pasar eso, por lo corrompido que está nuestro país. Las leyes son muy ignoradas y nadie les suele temer. Ahora bien, ya casi para cumplir esta sesión tomaremos el tema de trabajadores de confianza. Primero que nada, ¿qué es un trabajador de confianza? ¿Alguno de ustedes me puede apoyar con esto? Sí, bueno, tal y como se dijo al inicio de esta sesión, en los conceptos básicos que debíamos de saber, un trabajador de confianza es quien desempeña actividades tales como las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tienen carácter general, así como las relaciones con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Podemos recalcar que el trabajador de confianza no tiene que ver con el trabajador común. No tiene ninguna relación, como lo marca el artículo 182 y 183. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Y los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. También en el artículo 184 se habla que el patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere él, y si el trabajador de confianza hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista causa justificada para su separación. A continuación, daremos nuestra conclusión y punto de vista respecto al tema. Michelle, ¿podrías comenzar con esto? Claro, Ciel. Bueno, desde mi punto de vista y ya por haber visto todos estos temas que son el inicio de todo nuestro curso, de lo que vamos a abarcar, pues puedo deducir que los trabajadores tenemos muchísimos derechos, tanto como obligaciones, y los patrones también tienen
muchísimos derechos, pero también muchísimas obligaciones, que como mujeres, también como lo acabamos de ver, necesitamos apoyo cuando estamos embarazadas, cuando necesitamos salir a alimentar a nuestros hijos, incluso pues las mismas empresas nos pueden brindar un apoyo de guardería, y que también debemos estar pendientes sobre las horas extras de trabajo que no se nos pague, nuestras vacaciones que no sean remuneradas, y también sobre las obligaciones que nos hacen ejecutar los mismos patrones que no están establecidas en nuestro contrato, para así evitar la explotación de los trabajadores. Muy bien, en mi opinión, pues las leyes del trabajador son muy buenas. Le suelen respetar sus derechos como persona, pero pues lo malo que a veces sucede en unas empresas, que no les importa las leyes y tratan a sus trabajadores como les da la gana. Ellos hacen sus propias leyes a su beneficio y sin importar lo que le suceda a sus trabajadores. Muy bien. Por último, en conclusión, yo quiero hacer un pequeño análisis al artículo 123, ya que nos dice el primer párrafo que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. No obstante, podemos decir que lo fundamentado en este artículo no cumple totalmente, ya que si bien se promueve la creación de empleos, estos se quedan por muy lejos de abastecer los suficientes para todos los mexicanos, ya que talento sí tenemos, el problema es que no sabemos retenerlo. Este es un problema silencioso y muy grave en México. Aproximadamente 1.200.000 jóvenes con estudios de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado han tenido que emigrar de México hacia otros países, particularmente Estados Unidos, porque aquí no se encuentran oportunidades de trabajo disponibles ni sueldos que permitan desarrollar sus habilidades y aptitudes en su totalidad. Es decir, que son puros talentos mexicanos que no están aquí, que se formaron en este país, a quienes se les pagaron las becas para especializarse en el extranjero, pero que no han sido capaces de traer a nuestro país o de retenerlos en territorio nacional. Es decir, que no hay retorno de inversión porque no se ven oportunidades en el país. Esto es grave porque indica que tenemos un mercado de trabajo que, tal y como lo hemos mencionado, no ofrece empleos en cantidades suficientes, pero tampoco en calidad, a quien en todo caso deberíamos estar reteniendo. México se ha convertido en un financiador de talento que termina por impulsar la ciencia y tecnología en países como Estados Unidos, donde finalmente encuentran lo que México pues no es capaz de darle, empleos y oportunidades, y es que además no les pagan lo que valen, ya que vemos un sinnúmero de desempleados con maestría o doctorado que se les ofrecen sueldos de 10,000 pesos, y aquí es donde dices, bueno, y la inversión que hizo el Estado y las familias, pues ¿dónde está? Un detalle importante que hay que tener presente siempre. Por ello es importante que día tras día nos preparemos lo mejor posible para ser excelentes en nuestra profesión, pues la población en el país cada vez es mayor y las oportunidades son menores. Con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. Les agradecemos el tiempo prestado y esperamos que les haya sido de gran ayuda toda la información vista el día de hoy. Hasta la próxima transmisión. Nos vemos. Adiós.